Somos la voz de los líderes de opinión. Muchas gracias a Voz de Líderes por acompañarnos y por apoyarnos en la difusión de nuestros eventos. Bienvenidos también. Muy bien, pues creo que ya estamos bastantes. Estamos contando Recording in 50, progress. estamos contando 50 asistentes. Recuerden que vamos a otorgar constancia de asistencia. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche en esta charla que yo considero bastante interesante. Nos acompaña la doctora Catalina Duarte, que es especialista en nefrología. Y bien, yo he tenido la oportunidad personalmente de trabajar con ella, algunos casos, con sus colegas nefrólogos, bastantes biopsias renales, y he tenido, pues me he empapado bastante de todo lo que conlleva no solo el pre y el trans, sino el post biopsia y lo que conlleva con el paciente. Es un tema bastante importante porque hemos platicado ya anteriormente que aparentemente pudiera parecer un procedimiento sencillo. Sin embargo, es importante también tener en cuenta, al menos como la parte de radiología intervencionista, pues de las complicaciones y de las nosotros tenemos que resolver dichas complicaciones como hematomas, tal vez en algunas ocasiones embolización por algún sangrado que no cede o corrección de malformaciones arteriovenosas que se pueden presentar posterior a la biopsia. Sin embargo, la doctora pues, nos va a dar el enfoque desde el punto de vista clínico. Y pues bueno, sin más, le doy las gracias a Katy por acompañarnos y por brindarnos su tiempo y sus valiosos conocimientos. Katy, pues adelante, te cedo la palabra. Bienvenidos a todos. Buenas noches. Pues muchísimas gracias por su confianza en invitarme a esta presentación. Yo como nefróloga, pues a lo largo de mi práctica me ha tocado hacer estas biopsias desde como residente y residente de nefrología, apoyándome con radiólogos, igual en la práctica privada. He trabajado prácticamente de la misma manera, ¿no? Como nefrólogos sí tenemos un entrenamiento para hacer las biopsias renales. Sin embargo, creo que el trabajo en equipo, al menos en mi parte, ha funcionado bastante bien. Contadas ocasiones he hecho algunas biopsias solas. Creo que ustedes como radiólogos intervencionistas, en la mayoría hacen estos procedimientos ustedes solos, en lo que yo he podido observar. Yo creo que es solamente con los de trasplante, que son como muy fáciles por ahí de realizar, pero en general quiero que sí tengo una muy buena experiencia en la realización de biopsias y, y siempre me ha gustado trabajar en equipo. La verdad es que me ha tocado pedirle muchas ocasiones al doctor Alanis que me haga biopsias. En otras ocasiones, pues ha sido con nefrólogos, ¿no? Pero vaya, vamos a empezar. No sé si me podrían ceder el control o ya lo tengo, share screen. Sí. Vamos a empezar. Venimos a segundito. Porque no avanza, denme un segundito. Aquí. Ok. Bueno, sabemos que este procedimiento pues se trata de una técnica que nos va a permitir extraer el tejido renal, que nos va a permitir hacer un análisis microscópico del mismo. Esto con la finalidad de que tengamos un diagnóstico que nos pueda ayudar a establecer un tratamiento en el paciente, así como también establecer un pronóstico, ya que este análisis microscópico no solo nos va a permitir identificar la enfermedad o la posible enfermedad que está cursando el paciente, sino que también me permite ver el grado de fibrosis
y muchas veces también ciertas características en esta histología que en conjunto me pueden ayudar a establecer un pronóstico para el paciente y si vale la pena en ocasiones dar o no dar el tratamiento que normalmente se podría dar. Pues, sabemos que muchas veces estos pacientes van a recibir tratamientos que pueden ser citotóxicos, que reciben esteroides a dosis elevadas. Entonces, este procedimiento es fundamental para poder decidir si un paciente es rescatable o no. Y muchas veces puede cambiar completamente la vida de un paciente que ya iba evolucionando rápidamente a una insuficiencia renal, pero gracias a esta intervención y lo que nos ofrece este procedimiento, podemos tomar las decisiones y las medidas adecuadas para frenar, que ese es el objetivo principal, ¿no? Para mí yo veo como un procedimiento que es un paso importantísimo para salvar riñones. Y básicamente esta charla va a ser enfocada a la biopsia renal que hacemos guiada por ultrasonido. Sin embargo, pues hay biopsias que pueden llevarse a cabo por vía laparoscópica y abiertas. Esto ya es con la intervención de cirujanos, que generalmente cuando se realizan este tipo de abordajes suelen ser pacientes que pueden ser de riñón único, en los cuales aunque veremos ya hacia el final de la presentación algo sobre las complicaciones, pues son pacientes en el que ese único riñón es extremadamente valioso y aunque sea un porcentaje muy bajo el riesgo de tener alguna complicación, se busca con este tipo de intervenciones que sea de una forma mucho más segura para el riñón o bien si son pacientes que tienen alguna alteración en cuanto a la coagulación, que no está siendo posible controlarla y que sea de alguna forma urgente tener esta biopsia, ¿no? O que sea valiosa la biopsia para poder establecerle el tratamiento, insisto, ¿no? Abierta también se puede realizar en aquellos pacientes que están recién trasplantados. En el momento del trasplante que se hace la colocación del injerto, es muy común que como protocolo se realice una biopsia cero. Es decir, una biopsia que pues prácticamente es del donador para ver en qué estado viene el riñón, ¿no? Y como tener un punto de comparación por si más adelante hubiera alguna complicación que podamos decir, esto no estaba, esto cambió. Muchas veces se obtiene esta biopsia del injerto como referencia y bueno, esto entraría dentro de esta área quirúrgica de cirugía abierta. Está este otro procedimiento transyugular. Honestamente, yo nada más lo he visto por reportes, ¿no? La verdad es que yo no tengo experiencia en absoluto con este abordaje, pero bueno, está escrito este abordaje transyugular, donde muchas veces refieren que se aprovecha cuando también al paciente se le va a realizar una biopsia hepática, ¿no? Esto lo va a hacer algún persona especialista en estos procedimientos de hemodinamia y digo, generalmente lo asocian con esta como doble biopsia, ¿no? Y bueno, la guiada por tomografía, que también algunos pacientes que pueden ser obesos pudiera ser un poquito más fácil la visualización, o pacientes que tienen múltiples quistes, es donde en ocasiones también se pudiera realizar ese tipo de procedimientos. Y bueno, anecdóticamente antes estaban estos procedimientos que se hacían con TAC lineal, donde me medían con placas los centímetros y entro en este ángulo y demás. Ya prácticamente está en desuso. A mí me ha tocado ya convivir con muy contados nefrólogos que aún realizan este procedimiento hasta hace unos 5 años quizás, pero bueno, es un procedimiento que ya pocas veces lo vamos a ver. El procedimiento en general pues se va a llevar a cabo con anestesia local. Puede recibir el paciente sedación, dependerá qué tan cooperador es. Hay casos de pacientes que son muy nerviosos y que por el estrés sube la presión o que tienen personalidades muy aprensivas y que pues sabemos que tal vez no nos van a cooperar, entonces esto puede hacer las cosas un poquito más seguras. Sin embargo, también está la ventaja de que un paciente que puede ser tranquilo y cooperador, que a la hora de estar haciendo el procedimiento nos puede ayudar mucho
cuando les pedimos que inspiren y logramos que se dé este descenso renal y tenemos un poquito de acceso con más facilidad al polo inferior de los riñones, ¿no? Que bueno, como menciona aquí, va a estar dirigida al polo inferior. La aguja que en promedio se va a utilizar va a ser esta de 16 gauge, un poco más gruesa, podría relacionarse con un poco más de sangrado, un poco menos gruesa, pues tal vez no te va a dar una diferencia en cuanto a complicaciones, pero sí pudiera darte menos glomérulos. Con estas fotografías de iPhone o estos teléfonos que tienen una muy buena resolución en sus cámaras, podemos tener un aumento 10 por, y esto que nos permita darnos una idea de cómo están los glomérulos. Esta sí es un cilindro de un paciente que alguna vez biopsiamos. No se ve con toda claridad, aquí de repente se ve como un puntito rojo que estoy tratando de señalar, por acá otro, por acá hay otros. Entonces, sí son zonas donde hay glomérulos, ¿no? Obviamente ya a la hora de hacer el cambio de pasar la foto y magnificar aquí en la computadora, creo que sí pierde un poquito de resolución, pero por lo menos sí te puede dar una buena idea si te estás llevando una muestra con glomérulos, ¿no? Es una herramienta básica, sobre todo pues, si no vas a tener un patólogo a mano y tienes la fortuna de tener un teléfono con una cámara de una muy buena resolución, pues puede ser una herramienta que te ayude pues, de una forma muy práctica al diagnóstico, ¿no? Y que además tiene cierta validación. Y ahora, ¿cuándo los nefrólogos vamos a hacer a indicar una biopsia? Son pacientes que tienen, por ejemplo, el síndrome nefrótico. Síndrome nefrótico lo vamos a definir como esta proteinuria por arriba de 3.5 gramos en 24 horas, que puede estar acompañada ya sea de dislipidemia, de hipertensión o no, de hipoglucemia. Pero aquí la definición inamovible es esta proteinuria, ¿no? De que sea de 3.5 gramos en 24 horas. En algunas literaturas mencionan de 3 o a 3.5. Pero la definición es la proteína. ¿Y cuáles son las principales patologías que vamos a encontrar asociadas a esta proteinuria? Las glomerulopatías de cambios mínimos, que es esta que da nefróticos a veces muy intensos. Muchas veces es la principal en niños, sin embargo, en niños a veces no es tan común que hagamos esta biopsia. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto. Otra de los principales que vamos a encontrar es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, las glomerulopatías membranosas, y ya dentro de las que no son primarias, el lupus es una de las que con más frecuencia vamos a encontrar. Nefrítico, este es mi diagnóstico por imagen. Es el deterioro de la función renal que vamos a encontrar en un paciente que tiene además hematuria de origen glomerular, que aquí podemos ver. Esto es un sedimento urinario donde podemos apreciar que hay eritrocitos dismórficos. Normalmente deberían de tener quizás una forma un poquito más redonda como este que apreciamos. Y estos pronto tienen una forma abigarrada, ¿no? Son eritrocitos, y luego tenemos estos acantocitos que son los que luego describen como las orejas de Mickey Mouse, ¿no? Que tienen estas pequeñas protuberancias en la superficie, y estos son los acantocitos que también son altamente indicativos de que tenemos una hematuria de origen glomerular, así como estos que son los cilindros eritrocitarios, los cuales pues también nos traducen un sedimento activo, es decir, una glomerulonefritis, ¿no? O sea que son eritrocitos que vienen desde el glomérulo porque hay un proceso inflamatorio a nivel del glomérulo. Los otros acompañantes que va a haber en este síndrome nefrítico generalmente es una proteinuria que rara vez va a rebasar el rango nefrótico y también puede encontrarse asociada a hipertensión. De las causas más frecuentes, igual nefritis lúpica, nefropatía por IgA, aquí entran también está poliangitis microscópica y la granulomatosis con poliangitis, antes conocida como Wegener, y también puede haber infecciones virales como virus de VIH, hepatitis C y hepatitis B. Ellos también pueden dar, esas son de las causas, las etiologías más representativas que podríamos tener como causa de síndrome nefrítico. Algunas primarias y otras secundarias.
en su mayoría. Otro de los puntos importantes a tomar en cuenta para hacer o no una biopsia es cuando sospechamos que un paciente puede tener una glomerulopatía en diabetes, diferente a la glomerulopatía diabética. Es decir, son pacientes que tienen diabetes, pero no por muchas veces como que ya no se dan Y aquí, ¿cómo podemos identificar o cómo podemos sospechar más bien quiénes serían candidatos a una biopsia? Es muy importante tomar en cuenta la evolución natural de la enfermedad. Primero, el paciente va a tener una función renal normal, incluso ligeramente más arriba inicialmente porque empiezan a hiperfiltrar. Después ya viene como una meseta y con el paso de los años, por ahí a partir de los 15 años más o menos empieza a haber una pendiente, donde más o menos a partir de los 20 años, quizás 25, siendo muy optimistas de esta tabla, pudieran ya tener un grado de insuficiencia renal. Ojo, en pacientes que no fueron como que recibieron un control adecuado, ¿no? Y también al principio el paciente casi no tiene albuminuria y esta también con los años va a ir incrementando hasta que puede llegar a rebasar el límite para considerarse nefrótica, de tal forma que inicialmente un paciente con diabetes pues no va a tener deterioro de la función renal y va a tener a lo mejor microalbuminuria, pero vaya, una cantidad no muy importante. Y al final, después de 20 años aproximadamente de diabético, el paciente va a tener ya una nefropatía manifiesta que se va a caracterizar ya por tener deterioro de la función renal con una elevación importante de las proteínas en la orina, albúmina. Cuando tenemos pacientes que se salen de esta historia natural, se vuelve sospechoso, ¿no? Como por ejemplo, un paciente que no tiene nada de deterioro de la función renal y tiene un síndrome nefrótico. Esa es una alerta, ¿no? O bien un paciente diabético que tiene 4 de creatinina y nunca tuvo proteinuria y que siempre estuvo muy bien controlado también. Ojo, siempre hay que tomar en cuenta que la diabetes es una de las enfermedades que a veces pasa años sin ser diagnosticada, entonces puede que a nuestro paciente lo agarramos aquí en los 5 años o quizás hasta en los 10. Ya hay un daño, ya trae un daño precedente, ¿no? Entonces ahí a veces el tiempo pudiera cambiar un poquito, pero bueno, hacemos esta anamnesis y yo creo que es una bastante buena guía tener en mente esto de si hay congruencia o no con la historia natural de la nefropatía diabética. Lo que se sale de esta historia natural se empieza a volver sospechoso y es un foco rojo que debemos de tomar en cuenta para decidir si se hace biopsia o no. Más aparte, si el paciente identificamos que tiene esta hematuria glomerular, más o menos un 20% de los pacientes con diabetes sí pueden tener un sedimento activo, es decir, estas alteraciones que mencionaba hace un momento, como los eritrocitos dismórficos, quizás algún acanthocito, hasta en un 20%. No van a quedar con una creatinina perfecta, a lo mejor es un paciente que recibió un trasplante de un donador fallecido y se quedó con 2 de creatinina, por ejemplo. Entonces, estos pacientes, esa es la que vamos a tomar de referencia, ¿no? Si no identificamos que hay un factor de riesgo que pudo haber desencadenado, como por ejemplo, es muy común que estos pacientes de repente tienen diarrea o que ingieran algún antibiótico u otro medicamento prescrito por otro médico que no sabe que muchos de los medicamentos que reciben estos pacientes tienen interacciones farmacológicas que pueden generar nefrotoxicidad. Entonces es muy común que veamos este tipo de complicación en los pacientes, pero si no estamos identificando alguna de estas situaciones de lesión renal aguda del paciente que tiene un injerto renal, entonces sí debemos de considerar una biopsia. También en estos pacientes
Si sospechamos que puede haber una recaída de la enfermedad de base, también es una indicación para hacer una biopsia, ¿no? No nada más pensar en que pudiera tener un rechazo, sino que hay pacientes que, por ejemplo, antes de tener la falla renal, antes de realizar el trasplante, tenían un síndrome nefrótico y resulta que muy prematuramente empiezan esos pacientes también a tener una eliminación muy alta de proteínas. Y es probable que si hacemos una biopsia podamos identificar una glomerulopatía que pudiera ser el origen de la falla renal de forma inicial, ¿no? Nada más que pues es muy común, como sabemos, que estos diagnósticos se hagan de forma tardía y a veces ya no es tan fácil realizar una biopsia y que nos pueda mostrar qué era lo que había ocurrido en el riñón, ¿no? Muchas veces, si es que se realiza cuando ya hay un daño avanzado, pues lo que encontramos ya es una zona de esclerosis completa que a veces no nos permite hacer diagnósticos, ¿no? Entonces, en estos pacientes es valioso porque pues no solamente te está cambiando la situación de la función del paciente o de su excreción de proteínas, sino que también te puede dar un diagnóstico de qué fue lo que sucedió y en esta ocasión sí hacer una intervención oportuna que te permita controlar o, sí, sobre todo tratar de controlar esta enfermedad, que no te vaya a deteriorar este nuevo injerto. ¿Cuándo no es recomendable? Aquí siempre entra el criterio médico y estas son recomendaciones de casos en los que pudieran no ser recomendable o que valdría la pena a lo mejor observar y no hacer de forma inmediata una biopsia renal. En pacientes que pueden tener un síndrome nefrótico, pero tienen la evolución típica de una nefropatía diabética, en este caso probablemente no vaya a haber una recomendación. Pacientes que ya tienen un diagnóstico o que sospechas una amiloidosis con actividad extrarrenal, en estos pacientes, si tu sospecha de amiloidosis es alta y puedes hacerle el diagnóstico de una forma menos invasiva, entonces debes de aprovecharla. Como por ejemplo, a estos pacientes se les puede realizar una biopsia de la grasa periumbilical, perdón. Porque yo creo que a muchos nos ha tocado ver precisamente este tipo de imágenes que nos recuerda a una amiloidosis vascular y que sabemos que son vasitos como sanguíneos muy frágiles y son pacientes que pueden tener un mayor riesgo de sangrado. Entonces, preferible que si se forma ahí algún pequeño hematoma sea alrededor del ombligo, que es mucho más controlable, mucho menos complicado y aún así en ocasiones son pacientes que aunque sea ese tipo de intervención, pudieran llegar a tener cierto grado de complicación hemorrágica. Sin embargo, es mucho más fácil de controlar que si fuera a nivel renal y sobre todo por una punción percutánea. Niños menores de 6 años que tienen síndrome nefrótico, perdón. Los niños menores de 6 años, ellos generalmente van a tener enfermedad de cambios mínimos y en ellos, como la prevalencia anda aproximadamente en el 90% de esta enfermedad, lo más recomendable es que se traten primero con esteroides y si no hay una respuesta al tratamiento, entonces sí realizar la biopsia renal. O bien si son pacientes que no es el síndrome nefrótico puro, sino que tienen hematuria o que tienen hipertensión, entonces en ellos desde un inicio sí serían candidatos a que se les realizara una biopsia o si ya se salen de la edad, que a lo mejor ya son adolescentes con un nefrótico, ya la posibilidad de que sea una enfermedad de cambios mínimos es baja, ¿no? Pacientes que tienen un cáncer confirmado, es muy común que cuando encontramos un tumor y que se presenta proteinuria, aquí generalmente va a haber una glomerulopatía membranosa. Es mucho mayor la prevalencia de esta glomerulopatía membranosa y en segundo lugar tendríamos a la glomerulosclerosis focal y segmentaria.
Independientemente de cuál sea esta etiología, generalmente son nefróticos, se presentan generalmente como síndrome nefrótico, y aquí generalmente son pacientes que con el tratamiento de base para el problema neoplásico va a resolver su síndrome nefrótico. Ahora bien, hay pacientes en los que sabemos que el síndrome nefrótico se puede llegar a presentar como buen paraneoplásico años incluso antes de que tengamos evidencia del tumor. En esos casos, pues obviamente, si no hay un tumor diagnosticado, se va a proceder a hacer una biopsia. Pero si el paciente ya tiene un cáncer confirmado, es un síndrome nefrótico puro, que no trae otras alteraciones, lo más probable es que se trate de una de estas dos patologías, por mucho de una membranosa, y ahí el tratamiento en realidad es controlar la enfermedad de base. Pacientes que tienen hematuria y proteinuria sin deterioro de la función renal, generalmente son pacientes que van a ser, de igual manera, pacientes que tienen esta proteinuria subnefrótica en forma aislada. Son pacientes que generalmente van a ser candidatos a ser vigilados únicamente. Son pacientes que si en algún momento cambia esta situación, que sí pudiera llegar a suceder, que de repente sí empecemos a detectar que hay disfunción renal, por ejemplo, entonces quizás ya entraría ahora sí en una categoría donde sería recomendable realizar la biopsia renal. Casos que tienen que tener una consideración especial, pacientes monorrenos, como mencionaba inicialmente, son pacientes que quizás, bueno, no quizás, la recomendación es que se haga de una forma más segura el abordaje, como sería laparoscópico, mediante una cirugía abierta, que valoremos muy bien la necesidad de hacer este tipo de procedimientos. Pacientes embarazadas, no está contraindicado hacer una biopsia en estos pacientes. Muchas veces se tiene que hacer, digo, por el volumen del abdomen, en ocasiones de lado. Y lo que sí es que a partir del 6º mes, como el volumen renal, o sea, el riñón ya empieza a tener un flujo plasmático mucho mayor, incluso van a ir aumentando de tamaño y todavía del posparto son como 2 meses más para que vuelvan a aproximadamente ya a su tamaño normal. Hay que tratar de evitar o hacer con mucha reserva una biopsia en ese momento. Si se puede dejar en ocasiones, dependiendo de la patología, sin hacer la biopsia en ese momento, o si se hace oportunamente dentro del primero y segundo trimestre, entre la primera mitad del embarazo sobre todo, pudiera hacerse con seguridad. Pero si es un procedimiento que te lo puedes evitar hasta después del embarazo, mejor. Si tienes marcadores, por ejemplo, de actividad de lupus, pues incluso muchas veces se discute eso con el reumatólogo, pero pudiera empezarse algo de esteroide para tratar de controlar, tratando de evitar lo más que se pueda hacer la biopsia renal. Digo, no es una contraindicación, pero si puedes esperarte para no tener complicaciones, sería lo ideal. Y en pacientes obesos, ¿no? Sabemos que por la guía ultrasonográfica a veces se puede dificultar y en esos pacientes, dependiendo si no tenemos una adecuada ventana y por propia seguridad del paciente y también nuestra incluso, optar mejor para que se haga a través de una intervención quirúrgica, ya sea laparoscópica. Contraindicaciones, pacientes que tienen los riñones ya muy pequeños, hiperecogénicos, en la literatura mencionan menores de 9 centímetros, pero bueno, se tiene que ajustar a la superficie corporal del paciente. Generalmente en México es muy común que tengamos riñones de 8 centímetros y que ves con una adecuada calidad de la corteza, y pacientes que tienen tallas un poco más bajas, ¿no? Que el promedio donde se hacen luego los estudios. Entonces, definitivamente creo que 8 sí sería un tamaño renal todavía muy aceptable en nuestra población. Cuando el paciente tiene múltiples quistes o tumor, entraría como una contraindicación relativa, tanto por acceso, riesgo de sangrado, pacientes que tienen hipertensión severa, pacientes que tienen hidronefrosis, alto riesgo de que generemos hematuria,
pacientes que obviamente tienen infección, ya sea renal o perirenal, en ellos definitivamente no deberíamos de hacer este tipo de procedimientos. Y finalmente, siempre solamente no va a tener complicaciones la persona que no hace procedimientos, ¿no? Esta frase creo que la hemos oído en muchísimas ocasiones. Estas son las complicaciones que con más frecuencia están descritas: el dolor en el sitio de punción, eso creo que va a ser, incluso aquí lo reportan 4.3%, yo creo que podría ser un poquito más quizás, en una moderada intensidad. La hematuria macroscópica aproximadamente 3%, la formación de un hematoma del 11%. Esto, cuando está contenido por debajo de la cápsula, que es subcapsular, ahí hay cierta contención y no es tanto riesgo como cuando sí está por el otro lado de la cápsula, donde sí se puede abrir hacia el retroperitoneo y tiene una mayor capacidad de sangrado, ¿no? De alguna forma dentro de la cápsula pues queda contenido, pero aquellos que se extienden a esta zona retroperitoneal, pues sí pueden tener un sangrado importante, que incluso llegan a requerir transfusiones o alguna intervención quirúrgica para hacer el control del sangrado. La necesidad de tener este tipo de intervenciones anda aproximadamente en el 0.3% y que lleguen a necesitarse una nefrectomía en el 0.01%. Está descrita muerte también en el 0.06% de los casos. Y me parece que ya es todo. En general, creo que es un tema que no quise ahondar mucho, obviamente, en la técnica, porque creo que es algo que ya compartimos las dos especialidades. Entonces, creo que en ese sentido no tenía mucho caso extenderme, sino más bien compartirles desde la experiencia del nefrólogo cuando necesitamos su ayuda, cuando necesitamos ese equipo para poder ayudar al paciente, pues con la mejor intención de salvar esos riñones, ¿no? Sé que en ocasiones hay casos que pueden ser un poco más de reto que otros, pero al final, pues es un estudio que lo que estamos buscando es hacer una intervención que le pueda ofrecer al paciente una diferencia en su calidad de vida, ¿no? Y si no es posible, también tener la evidencia nosotros como médicos, el respaldo para poderle decir, ya no podemos hacer algo más y mejor nos vamos a enfocar a un protocolo de trasplante. La verdad es que sí es una herramienta primordial para la toma de decisiones en nefrología. No sé si tengan, voy a dejar de compartir. Bien, quisiera agregar algo en cuanto a mi experiencia. Probablemente algunos de nosotros pues también lo vivieron. Recuerdo cuando estaba haciendo residencia de radiología, pues ver a los maestros, todavía los maestros de antaño, radiólogos que hacían las biopsias a cálculo y a referencia anatómica con rayos X, o a veces ni siquiera a veces pues a ciegas, sin método de imagen. Recuerdo también trabajar con una nefróloga de esas generaciones cuando llegué a la jefatura del Hospital Dalinde y empezamos a establecer algunos protocolos de intervencionismo porque no había. Y pues obviamente posterior a la biopsia pues estamos obligados a reportar si hubo hematoma, medirlo, y la doctora a veces de broma me decía, bueno, me lleva muy bien con ella, pero me decía, es que antes no tenía hematomas y ahora pues me has reportado 2, 3, ¿no? Por ahí, que si son pequeños, pues sí, pero antes no me reportaban. Y pues yo le argumentaba que en efecto antes pues ni siquiera usaban el ultrasonido y ni siquiera sabían cuántos hematomas pues se llegaban a provocar, ¿no? Y no había forma de documentarlos y pues nadie los documentaba, por eso no había pues hematomas evidentes. Yo en lo personal ya no realizo una biopsia sino un patólogo, y en especial un nefropatólogo a mi lado, porque esto disminuye
pues o evita repetir en la mayor parte de los casos el procedimiento. Esto pues por una parte los gastos para el paciente y por otra parte pues la invasión al mismo. Eh, y también pues nos da la certeza de tener la cantidad adecuada de glomérulos para un buen diagnóstico. También hay algunos patólogos que me exigían biopsiar con 18 Gauss, lo cual genera pues una mayor tasa de hematomas o de lesión al riñón. Pero bueno, al final de cuentas, eh, con la nefropatóloga con la que trabajaba, la doctora Soto, pues es se adaptó bastante a los 16 Gauss y lográbamos buenos resultados en general. Pero bueno, no sé, Carlos, si hay alguna duda o comentario por ahí en el chat. Sí, sí vi que dejaron una pregunta. Dice el doctor Félix Hernández, buenas noches y gracias por la plática. ¿Algún calibre de aguja? Sí, 16 gauge creo que es el promedio, donde efectivamente está demostrado que tienes un poco menos de sangrado que con el 18 y creo que tienes una muestra suficiente de glomérulos. La doctora Mónica, gusto saludarla, doctora. ¿Considera que es un procedimiento que se ha ido sustituyendo por otras pruebas diagnósticas no invasivas o qué pacientes tienen para rato? Creo que, por ejemplo, donde hay un caso como particular que son las glomerulopatías membranosas, donde se tiene ya una prueba diagnóstica que es el PLAR, que podemos medirlo en sangre. No está tan disponible, o sea, está como limitado, me parece que hay institutos de salud y entonces de pronto como que pudiera ser no tan fácil de conseguir el test, pero si tienes un síndrome nefrótico que sospechas que puede ser una membranosa y le haces esta prueba y te sale positiva el PLAR2, eso ya te hace el diagnóstico de que tu paciente tiene una nefropatía membranosa y la puedes tratar. Y es más, eso sí te puede decir, ya no necesitas biopsia. Ese sería uno de los casos, pero realmente para el resto de las patologías creo que sigue siendo, necesitamos ver, ¿no? O sea, hasta ahorita para el resto de las patologías sí sigue siendo necesario el diagnóstico. Incluso precisamente con la doctora Soto no hace mucho le enviaba un caso, digo, es que tiene síndrome nefrótico, no tiene hematuria y de repente en la biopsia sale una IgA y yo pues tengo el reporte institucional donde dice que no tiene hematuria. Tiene varios CEOs donde no hay hematuria, cuando típicamente es una patología que tiene, hematuria, ¿no? Y a veces pudiera tener síndrome nefrótico en un grado, en una baja incidencia, prevalencia, perdón, pero no era lo típico, ¿no? Entonces muchas veces sí es importante ver. Realmente creo que el único caso donde sí se sustituye hasta el momento es si tienes disponible esta prueba de plasmas. Hola, doctora Duarte. Buenas noches, soy Carlos Betanzos. Le voy a leer un par de preguntas que tenemos en el chat. Claro. El doctor José Napoleón Morales Cruz nos pregunta, ¿cuántos glomérulos mínimo debe tener la muestra de la biopsia para considerarla óptima? Se habla más o menos de 16, idealmente para tener una 16, 18 para considerarse óptimo. Realmente es un poquito difícil como en el momento, porque tú revisas con el estereoscópico y ves nada más los glomérulos superficiales, entonces muchas veces a la hora que ya hacen el corte puede que te salgan otros más. Por eso sí, el respaldo del patólogo, si lo tienes disponible, la verdad es que es ideal, como para asegurarte de que tienes una muestra con la suficiente cantidad. También te dicen, pues probablemente con unos 8 o 10 glomérulos sea suficiente. Y muchas veces sí puede ser suficiente para tener un diagnóstico, pero por ejemplo, hay algunas glomerulopatías donde se necesita por ejemplo, como la lúpica
o IgA, donde se necesita un número mayor de glomérulos para poder darte una clasificación completa y adecuada, ¿no? Entonces, a veces puede que tengas un glomérulo y que con este hagas el diagnóstico de nefropatía por IgA, pero ya no la puede clasificar de otra manera, ¿no? Pero bueno, sabes que es una nefropatía por IgA y muchas veces ya con la clínica te guías para tomar la decisión del tratamiento que le correspondería al paciente, ¿no? Pues si tienes un glomérulo y tienes una enfermedad que se está manifestando de una forma muy agresiva, pues a lo mejor le atinaste al glomérulo que no tenía una semiluna, que eso nos habla de un grado severo de glomerulonefritis. Entonces, a veces sí te puedes quedar a medias, aunque tengas el diagnóstico, ¿no? Entonces, es importante a veces la muestra suficiente para la estadificación. Pero bueno, a la literatura habla así de 16, 18 glomérulos y que lo ponen así como tal, de que podría ser suficiente con 8 a 10, e incluso con uno puedes tener el diagnóstico. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta de la doctora Nereida Jiménez Santiago. Bueno, la saluda, buenas noches. ¿Recomienda usar el sistema coaxial para la toma de los 2 cilindros? Coaxial se refiere a el automatizado. No entiendo la pregunta, la verdad, ¿qué se refiere con coaxial? Ahí puedo intervenir. El sistema coaxial es el que tiene, digamos que el mandril y la aguja que va a través del mandril para tomar las muestras. 100% es mucho mejor el sistema coaxial porque en términos generales únicamente haces una punción y a partir de esa punción entras y sales sin necesidad de estar sacando e introduciendo la aguja cada vez que puncionas, digamos, o que tomas una muestra. Entonces, a través del mismo acceso, tomas todas las muestras que quieras. El patólogo nos ayuda mucho a saber si estamos, si necesita más profundidad o si necesitamos salimos un poquito más. Pero 100% el sistema coaxial es, digamos, las agujas semiautomáticas, porque si usamos la aguja automática, que es la BART, tenemos, aparte que da el golpe mucho más fuerte, pues tenemos que entrar, salir, y ese sistema, bueno, la aguja automática representa un mayor índice de lesión al órgano y hematomas. Entonces, 100% el sistema coaxial es mucho más seguro, mucho menos traumático para el riñón y para otros órganos. Muchas gracias. Justo pues preguntando si usan el sistema coaxial, el doctor Pablo César Iglesias comenta si usan el HealthOne para embolización de trayecto. Y bueno, continúa su pregunta: ¿en qué topografía del riñón deciden biopsiar? ¿Línea avascular de Brodel? Sí, en términos generales, siempre digamos, el polo inferior del riñón. Yo siempre embolizo con HealthOne, siempre, aunque no haya riesgo de sangrado, aunque tiempos de coagulación estén correctos, aunque no me haya presentado hematoma, siempre realizo la embolización con HealthOne. He hecho un gran número de biopsias renales en mi práctica y afortunadamente en ninguno he tenido en muchas ocasiones incluso los manejo de forma ambulatoria. Entonces, yo creo que también es en gran parte al uso del HealthOne para embolizar el trayecto y la punción. Sí, de hecho, nosotros también, pues, el entrenamiento es como para ir hacia el polo inferior, precisamente para tratar de evitar este cruce con algún otro vaso también, o lesionar otro órgano, de preferencia incluso el derecho, que es un poquito más bajo, si es que no tiene alguna alteración, ¿no? Y el entrenamiento de HealthOne, de hecho, yo como nefróloga no lo tengo para hacer ese tipo de embolizaciones, y de hecho también por eso me encanta como el trabajo conjunto, porque sumamos también esa beneficio para el paciente de seguridad. Yo, la verdad, yo no tengo como nefróloga ese entrenamiento para hacer esta introducción del HealthOne. Que yo sepa, como nefro no hay este tipo de entrenamiento. Eso, según yo, sí es exclusivo para intervencionistas, salvo que algún nefrólogo haya tenido algún entrenamiento adicional. Pero yo como nefrólogo
tradicionalmente no tenemos ese tipo de entrenamiento. Gracias. Una pregunta más del doctor Carlos Daniel Jiménez Mejía. En pacientes con factores de riesgo como elevación de creatinina o urea, ¿qué opinas sobre el uso de desmopresina intranasal, ya que la baja disponibilidad de la presentación IV a veces obliga a usarla para disminuir el riesgo de sangrado? Sí, sí lo utilizamos con bastante frecuencia cuando son pacientes que tienen falla renal avanzada y que, digo, si es que son candidatos todavía a biopsia, ¿no? La verdad es que mi experiencia más bien ha sido en pacientes que van a ser sometidos a otro tipo de intervenciones cuando usamos ese tipo de herramienta como la Desmo para tratar de prevenir el sangrado, de favorecer la agregación plaquetaria, porque muchas veces el paciente que ya está como urémico, pocas veces va a ser candidato a tener una biopsia renal. Y de hecho generalmente viene esta disyuntiva, ¿no? Donde dices tú, pues, lo dializo para tener mejor seguridad. Eso también puede ser una herramienta, optimizar precisamente los valores de Boone para tener mayor seguridad con el paciente. Y si no es tan recomendable, porque creemos que ese riñón podría ser rescatable todavía, entonces sí considerar el uso de desmopresina. Y vigilar, obviamente, electrolitos, ¿no? Porque son por el riesgo de las hiponatremias. Muy bien. La última pregunta que tengo en el chat mientras se actualiza, del doctor Verdugo, ¿en cuánto tiempo después de la biopsia es recomendable realizar un ultrasonido de control y el tiempo de observación del paciente para egresarlo? Generalmente se hace el primer rastreo, digo aquí Jonathan no me dejará mentir, pues se hace el rastreo instantáneo, ¿no? Posterior a la terminada del procedimiento, generalmente entre 1 a 2 horas se verifica si no hubo algún tipo de sangrado. Eso es lo que generalmente hago y el paciente se tiene que tratar de mantener en reposo, ¿no? Para asegurarnos de que no haya riesgo de tener un resangrado. Y solamente en caso de que avisara de hay dolor o algo, pues hacer un nuevo rastreo, pero generalmente es en las primeras horas donde se va a identificar si hay un hematoma, ¿no? No sé, si me puede compartir ahí también su opinión, doctor Jonathan. Sí, igual, yo realizo un rastreo inmediatamente al terminar el procedimiento. Los dejo en recuperación en el área de ultrasonido una media hora, 20 minutos en lo que llega el camillero y antes, un minuto antes de que se lo lleven, vuelvo a dar un último rastreo. A los pacientes, como les mencionaba, tengo pacientes que manejo de forma ambulatoria hasta 4 horas en corta estancia y se van, no tengo ningún problema. Y en efecto, yo no rastreo riñones después, a menos que presenten dolor, y sí, en efecto, el reposo es así absoluto, al menos las primeras 24, 48 horas para evitar que haya un sangrado tardío. Pero sí, de acuerdo, igual. De acuerdo. Una última pregunta de parte del doctor Sergio Aviles Quintana. Buenas noches, gracias por la plática. ¿Un valor de urea elevada tiene relación con incremento de riesgo de sangrado? Sí, sí puede incrementar el riesgo de interferir con la calidad de la adhesión plaquetaria. De hecho, son pacientes que muchas veces los vas a ver con pruebas de coagulación normales, pero están llenos de moretones, ¿no? Entonces, o incluso si pudiera llegar a tener prolongación de los tiempos, ¿no? Pero sí, definitivamente los niveles de urea sí deben de ser tomados en cuenta para considerar que pudiera haber un riesgo adicional de sangrado en los pacientes. Digo, generalmente pacientes con niveles muy altos de urea pocas veces van a ser candidatos a biopsia porque habla de una falla renal avanzada y generalmente cuando ya hay un daño avanzado a veces ya no es como tan valioso el rescate del riñón o se considera que es mayor el riesgo que el beneficio, ¿no? Si ya no es un riñón tan rescatable. Solo hay casos así muy excepcionales donde sí vale la pena el riesgo y porque no nada más es
la cuestión de la urea, ¿no? Sino que a veces es un riñón que ya está muy pequeño, muy duro, que también puede ser un poquito más difícil de biopsiar y que también nos puede dar un mayor riesgo de sangrado. Listo, muchas gracias. Creo que, bueno, con esta abarcamos ya todas las preguntas que teníamos en el chat. No sé si gusten abordar algo más, doctor Alanís, doctora Duarte. Pues no, básicamente, pues darle las gracias a todos los asistentes. Recuerden que el Colegio de Radiología, Intervención y Terapia Endovascular es para todos y es de todos. Las pláticas que realizamos básicamente pues es una charla entre colegas, compartiendo experiencias. No lo sabemos todo y es por eso que realizamos este tipo de reuniones pues para compartir, aportar nuevas ideas, experiencias, etcétera. Eh, Cierro dándole las gracias por su valiosísima aportación y su apoyo a la doctora Catalina. Katy, muchísimas gracias por tu apoyo, como siempre, siempre dispuesta a apoyar, a sumar. Y bueno, no me queda más que darte las gracias, felicitarte por tu grandiosa charla. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y nos vemos en la próxima. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Solamente como un comentario adicional a lo que preguntaban de esto de la urea, como tal, un punto de corte, yo no tengo conocimiento de que exista como para decir de 100 en adelante ya tiene el riesgo, ¿no? Generalmente es el paciente ya urémico y hay que verificar esto de coagulación, porque los niveles de urea muchas veces son variables y a veces no van a ir tanto en relación a la disfunción. Entonces, ahí no hay, yo no tengo conocimiento de un punto de corte. La verdad es que sí es como un poquito de, ay, está alto, ¿no? Y alto quizás sí sería un nivel por arriba de 100, 120 de urea, cuando ya tendríamos que tener como cierta reserva, ¿no? Igual, insisto, a veces los pacientes ni siquiera van a ser candidatos a una biopsia. Pero bueno, les agradezco mucho esta invitación. Espero que esta charla haya sido de su agrado, quedo a sus órdenes. En todos modos, si quisieran alguna duda que surgiera después, con todo gusto estoy para resolver. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenas noches y nos vemos en la siguiente. Recording stopped. Bye, Katy. Gracias.